3. Buen día, chicos. Vamos a revisar con ustedes la actividad que vamos a realizar en este día. Voy a compartir pantalla y aquí tenemos ya el texto que se les ha enviado a ustedes por WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces ahí dice Nikola Tesla, un gran inventor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender la vida de este señor, de este personaje, y vamos a fijarnos en los acontecimientos importantes que él desarrolló. ¿Cuáles serían esos acontecimientos importantes? Primero, cuándo nació, también saber dónde nació, y después, ¿qué es lo que él hizo a lo largo de toda su vida? Al final, vamos a terminar realizando una línea de tiempo que se llama, es decir, una línea donde al principio marcamos cuándo nació, cuándo estudió, cuándo desarrolló algún invento, cuándo viajó, hasta el final, donde marcamos cuándo él falleció. ¿Sí? Vamos entonces a leer. Dice, Nikola Tesla fue uno de los inventores más importantes de la historia. Entonces aquí ya nos dice, fue un ingeniero que nació en Croacia. Una de las cosas que debemos también ir viendo es, pues, ¿dónde será Croacia? ¿En qué lugar queda? Para esto usted puede buscar, es una búsqueda muy rápida en internet, poner Croacia y le va a salir quizás un mapa y le va a decir dónde queda este lugar. Luego vamos a marcar esta fecha importante. Dice 10 de julio de 1856. Es importante porque nos dice que en esa fecha nació este señor y seguimos leyendo algunas cosas. Aquí nos dice, en su época no existía la luz eléctrica y las personas se alumbraban con velas y lámparas de aceite en la noche. Cuando era joven pasaba muchas horas leyendo e incluso llegó a aprenderse libros completos, pues tenía una excelente memoria. Él iba cultivando mucho la memoria, ¿no es cierto? Leyendo y tratando de acordarse para aprender sobre lo que iba leyendo para aplicar luego en sus inventos. Vamos al siguiente párrafo y dice, en 1880 viajó a París, la capital de Francia, y nos va mencionando ya algunas cosas, ¿no es cierto? Llegó, fue a trabajar en una compañía que se llama Continental Edison Company, que nos dice aquí que pertenecía al también inventor Tomás Alva Edison. Este nombre es importante porque tiene mucho que ver con el personaje que estamos leyendo, que es Nikola Tesla. Ya lo van a ver ustedes más adelante. Perdón. Entonces, vamos a subrayar también ese nombre. Y aquí nos da un ejemplo de lo que, de que los conocimientos que desarrolló Nikola Tesla se aplican en la actualidad. Nos dice que en su época se usaban los barcos a vapor y los barcos a vapor quemaban mucho combustible, tenían que estar continuamente alimentándoles en unas calderas o como chimeneas grandotas donde se pentían bastantes troncos para justamente producir ese calor que movía al barco, ¿no es cierto? Pero Tesla fue desarrollando algunas cosas, algunos inventos, estudios, que después los desarrolló en algo que se llamaba el motor de magnetismo. ¿Sí? El motor del magnetismo usaba justamente eso, los magnetos para hacer que se muevan las cosas. Este conocimiento se usa en la actualidad, por ejemplo, para los trenes de velocidad rápida. Estos trenes no hay aquí en el Ecuador, hay en otros países, pero lo que sí está también desarrollándose son unos autos que funcionan con esta tecnología. Y justamente la marca de esos autos es Tesla. No lo hizo Tesla porque Tesla ya murió hace muchos años, pero hay gente que viendo sus descubrimientos empezó a seguir trabajando sobre eso para desarrollar más cosas. En este caso, los autos, ¿no? Los autos que, como les decía, se llaman justamente los autos Tesla. Bueno, usted va a seguir leyendo esta historia de este señor y va a ir encontrando estas fechas, ¿no es cierto? 1880, 1884, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí se dice algunos ejemplos, acá dice en cambio los 4 mejores inventos de Tesla, usted tiene que leerlos y al final vamos a desarrollar esta que dice actividad 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a hacer al final va a ser lo siguiente. Vamos a dar un pequeño ejemplo y vamos a hacer un dibujo de esto. ¿Sí? Voy a hacer en este caso una línea horizontal. A ver, aquí vamos a dibujarla. ¿Sí? Al principio estará una línea así como he puesto una línea vertical al principio y otra al final. Aquí, ¿qué pondremos? La fecha de nacimiento de este señor, ¿no es cierto? Y acá pondremos el lugar donde decía que nació en
Croacia, pero hay un lugar, un pueblito de donde usted al investigar eso en internet va a poner también aquí en esta parte, ¿no es cierto? Va a escribir el nombre. Luego más adelante dice que en 1880 viajó a París, entonces usted pone, por ejemplo, viajó a París, ¿no es cierto? Y acá puede ponerle a qué, la razón para qué viajó. Es decir, en este caso, en el ejemplo que vimos, él viajó a trabajar en una compañía, ¿no es cierto? Para esto, ¿usted qué tiene que hacer? Si no se acuerda, vamos nuevamente al texto y está por acá. Mire que hemos subrayado y dice que aquí él fue a trabajar en la Continental Edison Company, ¿no es cierto? Entonces, eso le vamos a poner aquí, en la Continental Edison Company, ¿no es cierto? Luego él hizo más cosas, más viajes, más inventos, más desarrollos, se encontró con algunos personajes. Vamos a seguir marcando aquí esto. Usted va a poner el año y qué es lo que hizo en ese año, ¿sí? El año y qué es lo que hizo. En todos estos va a seguir usted llenando con datos. Y al final, él falleció en algún lugar y entonces usted va a poner fallece, ¿no es cierto? El año que sea, en el que usted haya leído aquí en el texto o en el que usted haya visto en internet y va a seguir poniendo justamente estos datos. ¿En qué ciudad falleció? Usted lo va a poner aquí, ¿no es cierto? Va a escribir esto. Todo esto va escrito y eso es la actividad que usted tiene que hacer. ¿Cómo se llama esto? Se llama una línea de tiempo que nos va a ayudar a recordar muchas cosas de este señor. La próxima vez que usted pueda o quiera conversar de él, solamente va a ver este gráfico y se va a acordar de muchas cosas. ¿Listos? Alguna pregunta que ustedes tengan, la van a escribir en el WhatsApp para poder ayudarles a desarrollar mejor si es que tuvieran alguna duda. Muchas gracias, un buen día.